Bueno, muy bien, entonces damos inicio al día académico del día de hoy de la clínica. Me presento nuevamente, mi nombre es Rafael Méndez, actualmente me encuentro haciendo el Fellow de Retina, en asociación con la Pontificia Universidad Javeriana, y hoy vamos a hablar de un tema que he denominado pues siderosis ocular, una complicación silenciosa del trauma ocular penetrante. Entonces, a manera introductoria, decimos que la siderosis es un grupo de cambios degenerativos que ocurren al interior del ojo como consecuencia de la toxicidad relacionada al hierro. Fue descrita por primera vez por el doctor Gustavo Bunch en 1890 en casos con cuerpo extraño intraocular. Sin embargo, su etiología puede ser variable. La gran mayoría está dada por cuerpos extraños intraoculares. Sin embargo, también está causado por algunas entidades clínicas como la hemocromatosis, principalmente relacionada con transfusiones múltiples, siderosis superficial en pacientes con hemorragias subaracnoideas crónicas, siderosis pulmonar ocupacional, pero estas rara vez afectan el ojo relacionado a la barrera hematorretiniana y cuando generan formas de expresión de la enfermedad suelen ser leves o sin relevancia clínica. Y entonces, ¿para qué se usa el hierro? Porque no todo es tóxico en el ojo. Y entonces el hierro, pues como parte, digamos, de las funciones fisiológicas, sobre todo de la retina, pues va a estar implicada, uno, en la enzima desaturasa de ácido graso, que básicamente es una enzima que sirve para la síntesis de lípidos utilizados por los discos de los fotorreceptores, y en la enzima RPE65, que recordando pues el ciclo de fototransducción, pues va a convertir el ol-transretinil en 11-cis-retinol. Entonces esta imagen nos ilustra más o menos cómo circula el hierro a través de la retina y es que está representado por puntos rojos. Entonces normalmente salen de los vasos sanguíneos retinianos a través de un receptor de transferrina, salen al, digamos, al espacio intersticial a través de la ferroportina y son percibidos o rescatados por las células de Müller, donde posteriormente van a discurrir a las diferentes células, principalmente los fotorreceptores, en donde al ser fagocitados por parte del EPR estos discos, pues va a ingresar el hierro al EPR y finalmente por los mismos receptores de ferroportina va a retornar a la curiocapilaris. Al ser endocitado, pues va a ser utilizado para diferentes funciones, dentro de esas almacenamiento como ferritina, síntesis de proteínas y funciones mitocondriales. Entonces, a partir del precepto y del coco que todo el mundo menciona que siempre que hay un cuerpo extraño existe el riesgo de disiderosis, pues me planteé algunas dudas a partir para esta revisión en donde quisiéramos definir, uno, qué tan frecuente y predecible realmente es este desarrollo de disiderosis. Dos, ¿existe bajo este precepto algún paciente o algún escenario en donde estos cuerpos extraños intraoculares sería seguro vigilarlos? Y tres, en pacientes con siderosis instaurada, ¿cuáles son los desenlaces? Y me pregunté si existía alguna terapia quelante adyuvante que se pudiera usar como parte de del tratamiento quirúrgico. Entonces, empezamos diciendo que los cuerpos extraños intraoculares pues son frecuentes en trauma abierto. Más o menos del 18 al 41% de los traumas abiertos van a tener un cuerpo extraño intraocular, la mayoría siendo el sitio de ocurrencia del trabajo y siendo la mayoría de los afectados pues hombres. El mecanismo más frecuente y que siempre habrá que tener presente es el de martilleo. Siempre que se reencuentra el paciente martillando especialmente dos superficies metálicas, la probabilidad o el riesgo de cuerpo extraño intraocular aumenta mucho, siendo este el mecanismo más frecuentemente asociado, menos frecuente el uso de pulidoras, sierras, guadañas, etcétera. Y tercero, pues el uso de armas con proyectiles intraoculares. Resaltar nuevamente pues la importancia de la educación, ya que solo el 3% de estos pacientes están usando algún tipo de protección al momento del trauma. El sitio más frecuente de ingreso, y esto pues dependiendo de los diferentes estudios, pero sigue siendo el más frecuente, la córnea con más de la mitad de los casos, la esclera más o menos un tercio de los casos, y un décimo pues va a ser a nivel del limbo. La localización más frecuente nuevamente va a ser el segmento posterior y su localización en el segmento posterior sí es variable dependiendo de las diferentes cortes. Lo más frecuente es que esté en retina y coroides para este estudio, segundo en frecuencia que esté en cavidad vítrea. Sin embargo, cuando estudiamos otras cohortes, este pues se invierte y pasa a ser más frecuente que se encuentre en el espacio intravítrea y menos frecuente que se encuentre intrarretiniano o subretiniano. Luego de esto, lo más frecuente es que esté en cámara anterior y más raro aún, pues que se encuentre intracristaliniano. En cuanto a la composición, y esto es relevante tenerlo presente, pues porque va a repercutir en el riesgo que tiene el paciente de desarrollo de siderosis, pues la mayoría son metálicos. En todas los cortes, esto sí es homogéneo, más del 80% de los cuerpos extraños intraoculares van a ser metálicos. De acuerdo a esta corte, más o menos el 6% será pues vidrio.
4% pestañas y un 1% pues plástico, 2% pues madera. Entonces, dentro de los mecanismos de daño que tenemos a nivel de cuerpos extraños intraculares, pues estará el mecanismo de daño directo, que es el principal, que es el daño tisular, y los relacionados con metalosis que ocurren de forma tardía, como se observa en la imagen de abajo. Entonces, ¿cuándo empiezan a desarrollar estos pacientes esta entidad clínica? El desarrollo variable es bien variable, desafortunadamente, más o menos de 18 días a 12 años está descrito. Sin embargo, cuando se hacen análisis compilatorios de cortes, pues realmente se ve que el promedio inicia más o menos hacia los 2 meses, sin tener una media, porque realmente la distribución de los datos no es homogénea y con medianas que oscilan hasta el año. Mm, Importante decir que en Estados Unidos la mayoría de las demandas relacionadas con trauma ocular son por cuerpos extraños intraoculares no detectados, de ahí la importancia pues del adecuado y juicioso examen clínico en este tipo de pacientes, especialmente en los que tienen más alto riesgo basado en su ocupación. ¿De qué depende entonces? No solo del tiempo que tiene el cuerpo extraño intraocular al interior del ojo, sino también del tamaño, la forma, composición y ubicación de esto. Desglosando pues estas variables, decimos que en cuanto a composición, pues uno, si bien son metálicas la mayoría de los cuerpos extraños, hay que decir que la mayoría son aleaciones, es decir, tienen diferentes porcentajes relativos de hierro en su composición. Entonces, mientras más alta sea este porcentaje, pues mayor riesgo de siderosis tendrá. Dos, elementos con superficie irregular, que son la mayoría de los cuerpos extraños metálicos, tienen mayor riesgo de siderosis, ya que al tener una superficie irregular u ondulada, pues tienen una mayor superficie de área con intercambio de iones férricos. El tamaño, a mayor tamaño, pues mayor cantidad de iones disponibles y la localización también impacta. Los cuerpos extraños que se localizan en acuoso y vitrio tienen mayor riesgo versus los que se encuentran en espacio cristaliniano o subretiniano, ya que estos tejidos pues tienen capacidad de encapsular y disminuir la tasa de difusión del hierro. Mm, entonces, ¿cómo ocurre este daño? Va a ocurrir a partir de la interacción del ion de hierro trivalente y las proteínas tisulares. Se han descrito, pues digamos que tres fases. Uno, la de latencia, que ya vimos que realmente es incierto saber cuándo va a iniciar el daño. Dos, la migración, que pues ya vimos cómo ocurre esa migración del hierro al interior de la retina. Y tiene predilección por algunos tejidos, principalmente los epitelios, que va a afectar entonces el iris, el cristalino y el EPR. La degeneración temprana va a ocurrir principalmente a nivel de PR y fotorreceptores hablando del área de retina, y esto es lo que se ha denominado siderosis directa, ya lo desglosaremos un poco, y la tardía que va a afectar principalmente la retina interna por un proceso de siderosis indirecta que ya a continuación describiremos. Entonces, de la siderosis directa son todas las alteraciones tisulares que ocurren en la cercanía del cuerpo extraño intraocular. Y es que entonces tenemos, uno, saturación de las proteínas de unión a hierro, que sería principalmente la apoferritina. Dos, exceso de hierro libre en el espacio tisular. Tres, migración del hierro al EPR y fotorreceptores por los mecanismos que ya mencionamos, directo a través de las células de Müller o indirecto, que está menos descrito, pero se plantea que puede ir desde el humor acuoso al trabéculo, espacio supracoroideo, coroides y a partir de ahí EPR. Y los mecanismos de daño entonces son oxidativos relacionados con la reacción de Fenton, que es la que está situada aquí a la derecha, en donde a partir de un elemento pues, de hierro en estado ferroso y un peróxido de hidrógeno, se empiezan a formar sobre todo radicales hidroxilo. Y la liberación de enzimas lisosomales intracelulares en un proceso de autofagia. Y la siderosis indirecta, que recordemos es la que afecta la parte de la vasculatura retiniana, va a ocurrir como consecuencia de la fijación de este hierro a los mucopolisacáridos ácidos de la adventicia del vaso. Entonces, básicamente genera un proceso de vasculitis y microangiopatía con una actividad macrofágica descontrolada y pues recordando la parte de cómo se irriga la retina, pues se va a ver afectada la retina interna. ¿Qué van a tener estos pacientes? Muchos se quedan de nictalopía, otros de discromatopsia. La disminución de la agudeza visual es un fenómeno tardío y pueden tener también recortes campimétricos inespecíficos. ¿Por qué la nictalopía? Parece ser que los bastones pues se afectan más por el daño oxidativo y en consecuencia pues son los que primero se afectan. La imagen pues de la derecha trata de representar lo que se quejaría o sentiría un paciente con nictalopía. Mm, de los signos, pues como mencionamos, en la córnea pueden haber depósitos ferrosos o gránulos de hierro en las capas profundas, principalmente endotelio y descemet.
En el iris, que es lo característico, pues va a haber una heterocromía y sorprendentemente, pues aquí el ojo alterado, pues va a ser el que más oscuro esté. Entonces es importante recordar que esto va a ser más difícil de ver, especialmente en personas con iris más oscuros, es decir, nuestra raza, nuestra especie, ¿sí? Entonces, es un signo que probablemente va a ser difícil de ver y por tanto debemos tener atención a otros signos. Dentro de ellos, pues uno, lo que se ha escrito como la midriasis de hierro, que realmente es una pseudopupila tónica de Adi, porque se comporta más o menos igual. Entonces va a tener una hipo o reactividad al estímulo luminoso con una respuesta al estímulo acomodativo y dos, hipersensibilidad al test con pilocarpina diluida. Entonces, eso es como lo característico y ocurre por un daño parasimpático relacionado con el depósito de hierro. A nivel del cristalino, lo típico son las manchas café en la cápsula anterior. Puede haber también grados variables de catarata, pero como mencionamos, pues se deposita principalmente en epitelios, entonces de ahí que se deposite en la cápsula anterior. También está escrito que más o menos un 10% de los pacientes pueden hacer glaucoma. Encontré un estudio bien curioso que era este, en donde les hacían VM y lo que se veía eran elementos de alta reflectividad en el área correspondiente al trabéculo y pues lo asociaban que era partículas ferrosas. Y si nos fijamos aquí en la imagen superior derecha, no solamente a nivel del trabéculo, sino que el estroma anterior del iris 1 se ve engrosado y 2 con aumento de la reflectividad. Entonces ahí va viendo uno que el depósito pues es uniforme a lo largo del ojo. Y en la retina se describía pues una triada similar a la de la retinosis pigmentaria, con un estrechamiento arteriolar, palidez del disco y degeneraciones retinianas pigmentarias. Sin embargo, pues eso era más o menos en 1988, en donde estos pacientes pues llegaban muy tardíamente. Esta es una imagen de un paciente pues que tenía un cuerpo extraño intraocular encapsulado a nivel macular y llevaba más de 20 años con el cuerpo extraño intraocular. Hoy por hoy, tal vez lo más frecuente al momento de encontrar, pues son cambios más localizados o más sectoriales, como este, en donde es un paciente posterior al retiro de cuerpo extraño intraocular, y lo que queda, pues es esta zona de atrofia circundante alrededor de la lesión hiperpigmentada que correspondía al sitio de impacto del cuerpo extraño, y lo que se ve más periférico temporal, pues son huellas de láser. Recordar nuevamente que los signos clínicos pues van a ser una manifestación tardía y es algo que uno no quisiera encontrar, sino que hay que buscarlos de forma, digamos, preclínica. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y esta es otra imagen de un paciente que tiene el cuerpo extraño intraocular y que vemos cómo tiene cambios atróficos circundantes a la lesión y cambios pigmentarios de tipo pues pseudoespícula, sobre todo en periferia inferior, pero si nos fijamos también en la periferia superior tiene estos cambios con algunas zonas de PBR y cordones subretinianos. Entonces, de ahí que lo primero que se altera, pues es la parte de la electrofisiología. Entonces, el electroretinograma en estos casos, pues es el gold standard como para el diagnóstico temprano. ¿Qué tipo de, electroretinograma? El electroretinograma flash, que recordemos, pues es el que nos va a evaluar toda la retina y en el que nos aportan más o menos 6 protocolos con los cuales podemos orientar el tipo de daño generado. Entonces, en fases tempranas, pues ya vimos fenómenos de siderosis directa, ocurre daño del EPR y fotorreceptores. Por tanto, lo que si recordamos la charla pues de electrofisiología, lo que se va a alterar principalmente es la onda A. Y en fases tardías, pues ya se va a afectar la retina interna, entonces vamos a tener también compromiso de la onda B. Bueno. Y en casos ya más tardíos, pues extinción de las ondas. Entonces, este fue uno de los casos clínicos, algo así similar se compartió pues en el grupo de retina y pues fue el origen de por qué la charla. Y es que encontrar pacientes como estos que tienen 28 años, que están asintomáticos, que asisten por un examen de rutina, que están viendo 20/20, que al examen clínico se identifica un pequeño leucoma en el limbo corneal y que al fondo de ojo tiene un cuerpo extraño intraocular, pues son pacientes que, uno, son de alto riesgo en tema pues de resultados visuales, alto riesgo pues de complicación en tema de que probablemente hará catarata, y pues la pregunta que me surgía a mí era qué tanto beneficio le voy a aportar a este paciente en temas de desenlaces visuales. Entonces, este fue un caso clínico que publicaron en una revista, pero pues lo asociaron con el electroretinograma, como mostrando ya, digamos, signos tempranos de cirrosis ocular. Entonces, vamos a desglosar un poquito. Entonces, recordando, pues este es el mapa escotópico. Entonces, vemos cómo normalmente debería tener esta forma, con una onda pues mínimamente distinguible y una onda B
larga, pronunciada. Aquí la vemos completamente abolida, entonces hablamos de que hay una disfunción de bastones. Este sería pues el mesópico o el escotópico de 3. Entonces, en donde vemos una disminución, uno, de la altura de la onda A, pero también cuando analizamos los valores, pues vemos que tiene una diferencia de más del 30% de los valores comparativos de la onda B. Entonces, hay una disminución también de expresión leve a moderada de la onda B. Los potenciales oscilatorios, si bien están presentes, pues están disminuidos. El fotópico, pues vemos que tiene una disminución expresión moderada de la onda A y de la onda B, y el flicker, que si bien está presente, pues está disminuido en la amplitud. Entonces eso nos sugiere en conjunto, pues que hay una disfunción a nivel principalmente de fotorreceptores, tanto de bastones como de conos, con alteración o signos pues disquemiados por la disminución de los potenciales oscilatorios. Entonces ya eso hablaría pues que tiene algún fenómeno de siderosis ya pues tardía. Y ese paciente pues lo llevaron a extracción de cuerpo extraño intraocular, finalmente pues hizo catarata, se operó de catarata y el resultado visual fue 20/20 sin ninguna complicación, mejoraron pues la parte de la electrofisiología y pues hasta el último seguimiento, que era más o menos año y medio, pues tuvo un buen desenlace. ¿Qué imágenes tenemos también? Y es importante saber las limitaciones que pueden tener cada uno de estos exámenes. Uno, la ecografía, pues tal vez es lo que podemos tener más disponible. Esta es una imagen de un paciente acá de la clínica que tomamos. Entonces vemos acá, pues este es un corte, este era un ojo derecho, este era un corte longitudinal en L3, donde vemos acá pues el cristalino uno con disrupción de la cápsula posterior y material hiperreflectivo a nivel de intracristalino que sugiere pues uno, una catarata traumática, encarcelamiento vítreo y dos, ruptura pues de la cápsula posterior. Vemos pues múltiples focos hiperreflectivos a nivel de la cavidad vítrea que si nos fijamos en los diferentes cortes, pues no decantan, lo que sugiere que es más celularidad inflamatoria, entonces puede ser un signo temprano de endoftalmitis. Dos, este es un corte en L6, es decir, estamos viendo la hora serrata hacia abajo y vemos aquí un cuerpo extraño de alta reflectividad, que en el modo A pues no lo incluía acá, pero tiene una reflectividad del 100%, con sombra acústica posterior, que era pues sugestivo de un material, un elemento metálico, y siempre esto es para tenerlo presente, es frecuente encontrar varios cuerpos extraños, pero no todos son metálicos. Entonces, estas características de aquí a la derecha son muy típicas de las burbujas, ¿sí? Porque puede entrar aire también como parte del trauma. Entonces, lo típico de las burbujas, pues es esto, es que se ve como una superficie más plana por, digamos, por la difracción que genera de la onda de ultrasonido. Y dos, tienen este fenómeno de cola de cometa, que es esto de acá, que si se fijan no es tan extenso como la sombra acústica posterior que genera acá. Y dos, tienen fenómenos de reverberancia. Entonces, si se fijan, acá hay como un cuerpo extraño y acá como que se repite la imagen. Eso ocurre mucho con elementos esféricos. Entonces, pues algo que entre esférico, pues muy probablemente sea una burbuja de aire. Entonces era un paciente con cuerpo extraño metálico y dos burbujitas de aire. Entonces han tratado pues de caracterizar y en estudios experimentales, por ejemplo, acá incluyeron 13 ojos, donde ingresaban diferentes cuerpos extraños con diferentes elementos metálicos para tratar de ver si se podía de alguna forma caracterizar qué tipo de metal es el que está involucrado en el trauma, pero realmente no es posible, digamos, a partir de la ecografía de forma aislada, determinar la composición del cuerpo extraño. Si ustedes se fijan, pues lo más frecuente va a ser que se genere sombra acústica posterior. ¿M? Y lo que va, pues todos van a tener reflectividad del 100%, pero lo que cambia, pues digamos, es qué tanta reverberación genera y todo eso, pero eso depende más de la forma del cuerpo extraño. Y los cuerpos extraños orgánicos, pues sí, todos tienen reflectividad del 100%, pero la mayoría no generan sombra acústica posterior. Entonces de ahí que pues surgiera la duda de ellos de si utilizando ecografía y TAC se pudiera caracterizar mejor estas partículas. Entonces recordando pues es el examen pues de elección porque es el que más sensibilidad tiene. Recordar que la ecografía pues es operador dependiente y de ahí que su sensibilidad pueda ser variable. Hoy por hoy casi todos son helicoidales y de cortes finos. Y pues recordar que todo cuerpo extraño metálico, la característica es que va a medir más de 1000 unidades Hounsfield. Generalmente en los programas uno puede señalar el píxel y con eso determinar las unidades Hounsfield de cada elemento extraño y con esto pues determinar de qué se trata. Entonces aquí pues como regla general, pues cuando hablamos de metal genera más de 1000 unidades Hounsfield y típicamente genera este artefacto de endurecimiento de las cuando es metálico.
En vidrio, más o menos 500 a 1900, dependiendo pues del material y la pigmentación que tenga. Entonces, mientras más oscuro, más unidades Hounsfield tenga. Entonces, los vidrios de cerveza suelen generar unidades Hounsfield un poquito más altas. Y la madera, pues sí va a ser variable dependiendo del porcentaje de agua que tenga. Entonces, por eso a veces es o hipodenso o isodenso y puede pasar desapercibido. Entonces, estudios como este trataron pues de caracterizar, utilizando el TAC y la ecografía, los diferentes perfiles de cuerpos extraños intraoculares, pero finalmente no es posible, digamos, determinar si el elemento es ferroso. O sea, hay una aproximación, pero esta es muy teórica porque realmente lo que incluyeron ellos fueron elementos metálicos puros, ¿sí? Y como hablamos la mayoría de veces son aleaciones. Entonces, por este lado se me cayó la propuesta. Dos. Entonces, hoy en día es raro hacerlo, pero pues para que sepamos cómo se ve una angiografía fluorescénica en un paciente con siderosis, lo que vamos a ver son diferentes grados de cierre capilar con un gradiente positivo hacia el cuerpo extraño. Este cuerpo extraño estaba inferonasal y si se fijan acá, pues digamos que en la medida que se extiende hacia la periferia, hay diferentes grados de cierre capilar y hipoperfusión asociada en la angiografía. En el OCT, pues realmente no es mucho lo que se ve, no es mucho lo que debemos esperar encontrar. Sencillamente en algunos estudios lo que han mostrado es que puede haber un engrosamiento discreto del espesor, pero no hay alteraciones macroestructurales. Entonces, nuevamente prima pues la parte electrofisiológica para el diagnóstico y en el OCTA pues lo que encontraron es que podían tener disminuciones graduales de flujo en el índice de perfusión. Entonces, de ahí que pues no hay criterios diagnósticos, pero pues una propuesta pues es todo paciente que tenga antecedente de trauma ocular abierto, que tenga cuerpo extraño intraocular y que tenga alteración anatómica o funcional para definir pues siderosis anatómica, pues las que vimos, alteraciones a nivel de iris, cristalino, retina o córnea, o para clínicos con un electroretinograma alterado. Y pues respondiendo lo último, pues de cómo le va a estos pacientes con el tratamiento, pues entonces desafortunadamente es algo raro. Entonces la mayoría de cortes son chiquitas. Este fue un estudio en 2023 publicado en el Indian Journal of Ophthalmology. Es un estudio de corte transversal, fue multicéntrico, incluyeron bases de datos de 2010 a 2021 en India y de un total de pacientes atendidos que fue de 3.082.000 pacientes, 57 tenían siderosis, o sea, esto nos da una prevalencia de 0.002%. Entonces ya por primera vez tenemos un dato de qué tan frecuente es en población general, que pues eso realmente no estaba descrito, sino que todo es anecdótico. Algo que me llamó mucho la atención es que los pacientes, uno de cada cinco no recordaba haber tenido trauma y el rango de presentación fue entre 4 a 12 meses. Entonces fueron pacientes que pues consultaron tardíamente, muchos estaban asintomáticos, o sea, el 27% estaba asintomático, a pesar de lo cual la mayoría tenía una agudeza visual en rango de ceguera, más o menos el 45%. Y los hallazgos clínicos nuevamente pues fueron los más frecuentes, tal vez el hallazgo más frecuente fue la presencia de catarata y sobre todo pues la presencia de pigmento en el cristalino. Los cambios pigmentarios endoteliales siguieron en orden de ideas y más o menos el 20% tenía desprendimiento de retina y de los que tenían la retina aplicada, el 90% tenían cambios pigmentarios, atenuación arteriolar o palidez del disco. Glaucoma, pues el 10%. El 100% de los pacientes pues tenían alteración en el electroretinograma. Aquí pues les desglosé pues como cada uno de los protocolos pues de lo que hablamos, escotópico, mesópico, fotópico, flicker y potenciales oscilatorios, pero en términos generales no hay uno que se le pase a uno que no tenga alguna alteración en el electroretinograma. E incluían pues casos como este, que eran pacientes que asistían a consulta de rutina, no tenían noción pues de trauma, tenían este patrón pues anómalo en la retina, al quien le solicitaron, pues lo describían como un patrón moteado, yo lo describiría más bien como un patrón con gránulos de pigmento preretiniano, sobre todo en periferia, en 360, y como parte del estudio le pidieron un electroretinograma, lo vieron alterado con extinción de algunas de las respuestas, dieron está raro, pidieron un TAC y, oh sorpresa, era un cuerpo extraño intraocular. Entonces son pacientes que si uno no lo sospecha, pues se le puede pasar por alto. Este es otro estudio, bueno, no, este es el mismo estudio, entonces al 45% los llevaron a manejo de cirugía
principalmente con vitrectomía posterior, retiro del cuerpo extraño, la mayoría mejoró, pasaron pues de 20.800 a 20.200. Un 27% por la temporalidad de los hallazgos no se logró el retiro del cuerpo extraño y otro 28% se dejó en observación. De este 28%, pues no reportan qué pasó con la visión, empeoró, mejoró, y los motivos para dejarlo en observación fue que la agudeza visual fuera de movimiento de manos APL, que tuviera tisis o que tuviera un cuerpo extraño intraocular impactado con impactación profunda, retina, coroides, esclera, o una agudeza visual mejor a 20/50. Entonces, pues esto es como lo que más grande se tiene. Sin embargo, pues limitaciones, pues son pacientes que consultaron de forma muy tardía. Dos, la mayoría tenía pues expresiones de la enfermedad severa. Entonces, pues tiene ahí como esa limitación, nos aporta pues el dato de la prevalencia y dos, pues el de que realmente a pesar de que tengan pues digamos ya la siderosis instaurada, parece que hay algún grave mejoría de la agudeza visual. Sin embargo, pues otra limitación es que no se declara qué tanto contribuyó la opacidad de medios a esta mejoría o si fue netamente por la solución o la resolución de del elemento metálico en el intraocular. Esta pues es otra del Journal of Vitreoretinal Diseases del 2025. También fue multicéntrico, incluyeron inclusive al Bascom Palmer, metieron del 2010 al 2023 pacientes que tuvieran pues diagnóstico de siderosis, encontraron entre una cantidad de instituciones solamente 18 pacientes y el retraso medio, pero de entre el trauma del diagnóstico fueron 14 días. Estos son pacientes que tuvieron una presentación tardía del cuerpo extraño intraocular, es decir, pacientes a los que una vez vistos no se les retiró el cuerpo extraño intraocular de una vez o no se diagnosticó el cuerpo extraño intraocular. De estos 18 pacientes, la mayoría, el principal motivo pues de no identificación fue la no solicitud de la imagen y uno pensaría que pues bueno, fue que tal vez la mayoría de las personas fueron vistas en área de urgencias por digamos, medicina de urgencias, alguna cosa por el estilo, y no, el 28% de los pacientes pues fueron valorados por oftalmología, es decir, que también se le puede pasar a uno si uno no es precavido. Y sorprendentemente aún más, pues el 48% de los cuerpos extraños, perdón, el 50% estaban visibles, es decir, o estaban en el cristalino, o estaban en el iris, en la cámara anterior, o estaban pues en córnea profunda con extensión a ese mediendo solamente el otro 50% tenía compromiso pues polo posterior. La mayoría de los pacientes de esta corte pues tenía una agudeza visual muy buena, el 67% veía más de 20/30 y el seguimiento promedio de estos pacientes fueron de 4 meses y medio. La distribución de la composición, la misma de la cual hemos venido hablando, pero algo que me gustó de este estudio y es la razón por la que lo traje es que de estos pacientes, que incluyó todos los pacientes que tuvieran un cuerpo extraño intraocular no retirado, el 28% ya tenían datos de siderosis. Es decir, que por primera vez podemos hacer una estimación que aunque es una corte pequeña, nos da una estimación de qué pasa con esos pacientes si se dejan con el cuerpo extraño. Porque casi siempre hay la reporte del paciente o hay el reporte del paciente que ya tiene siderosis. Entonces no sabemos qué pasa si es que todos hacen siderosis o es que no se reportan los que no hacen siderosis. Entonces, al incluir todo pues esta corte de pacientes, pues se estimó que más o menos el 28% de estos ya tenían siderosis y haciendo yo el análisis de los que tendrían posibilidad de hacer siderosis, que serían los que tienen cuerpo extraño metálico, más o menos el 36% hizo siderosis, es decir, uno de cada tres de los que puede hacer siderosis por la composición del elemento extraño en su ojo, pues hará siderosis. Y el diagnóstico, pues más o menos ocurrió a las 9 semanas, 20 semanas, 28 semanas, 4 y 10 años. Sorprendentemente, todos retenían una agudeza visual muy buena. El diagnóstico de la mayoría se hizo por el electrorretinograma y uno clínico. De las complicaciones atribuibles a la intervención, uno presentó un desgarro gigante que se trató con láser, otro presentó un desprendimiento de retina que requirió una reintervención. Sin embargo, el resultado de la agudeza visual final fue de 20/30 mejor en el 83% de los casos. Entonces, de ahí que parta uno a hacer como la balanza. Bueno, parece que un porcentaje importante hace siderosis, esto tiene implicaciones a largo plazo y pues el resultado de la intervención, aunque son pacientes que ven muy bien, pues les va bien y pues por el contrario mejora su agudeza visual. Sin embargo, pues el diseño del estudio no da para hacer una comparación estadística.
Entonces aquí lo que quería era resaltarles pues cómo estaban al inicio y en el último seguimiento con la intervención. Entonces vemos que pacientes que eran de 20-300 APL, pues que eran 3, pasó a ser solo uno y la mayoría pasó a alojarse en la distribución de los rangos de agudeza visual. Pues buena. ¿M? Mm, y esto, pues respondiendo a la otra pregunta, es de, ¿será que es posible utilizar quelantes como adyuvante en el tratamiento de estos pacientes? Porque decimos, ok, retiramos el cuerpo extraño intraocular, pero ¿será que quedan, qué pasa con todos los iones de hierro que quedan en el tejido? Entonces, pues digamos que primera observación, pues no hay ningún estudio que haya utilizado quelantes a nivel intraocular, pero cuando uno se sienta a leer el tema de los quelantes de hierro, pues realmente se ven que hay varias opciones de tratamiento oral. Y lo han utilizado principalmente porque pacientes, como mencionábamos, de hemocromatosis, algunas talasemias, etcétera, desarrollan fenómenos que principalmente se ven, uno, como retinopatías atróficas o dos, como degeneraciones maculares relacionadas pues con hierro, pero de inicio temprano. Entonces son pacientes que a los 30 años, con las múltiples transfusiones, todo esto empiezan a hacer como depósitos drucenoides a nivel macular y en retina. Entonces, vieron que con el uso de feroxamina y todo esto no mejoraba. Dos, veían que había algunos efectos adversos. Entonces, eran pacientes que con el uso de la deferoxamina podían tener disminución de la agudeza visual, defectos en el campo visual, discromatopsia y alteraciones en el electroretinograma y el electroculograma. Con Deferacirox, que es otro que se autorizó en la FDA en 2005, tiene un poquito menos de afinidad por el hierro, ya no se une uno a uno, sino que se une dos a uno y tiene una excreción por bilis, se usa más que todo para intoxicaciones crónicas por hierro. Los efectos adversos también mostraron que podía generar retinopatía y Deferipron, pues realmente que es el más reciente de los quelantes, y por reciente digo 2011, entonces no, pues no ha reportado eventos adversos oculares. Entonces, ¿a qué atribuyen, digamos, estas posibles, digamos, efectos adversos del uso de quelantes? Pues nos remitimos a las primeras diapositivas en donde no todo el hierro en el ojo es malo. Entonces, realmente es necesario para mucho de la fototransducción y parece que la quelación de este hierro, pues es la que se ve asociada con la toxicidad a nivel ocular. De ahí que yo dije, bueno, no parece muy buena idea utilizar quelantes, por ejemplo, en infusión o para este tipo de pacientes. Y ya respondiendo entonces nuevamente las tres preguntas, entonces, ¿a quién le ocurrirá la siderosis? Pues no hay una cifra puntual exacta, ya que la mayoría de las cortes son pequeñas, no existen criterios diagnósticos universales, pero ahí planteamos algunos, depende de múltiples variables, pero entonces ya tenemos algunos datos. Entonces sigue siendo impredecible, pero podemos con la información disponible hasta la fecha decir que más o menos un tercio puede hacer siderosis. ¿A quién debería vigilarse con cuerpo extraño intraocular? Pues realmente basado en esto yo diría que no, vale la pena más bien intervenir al paciente salvo que no quiera. Si no quiere y uno quiere vigilarlo, pues una propuesta podría ser un electroretinograma flash inicial y luego cada 2 o 3 meses. Y en paciente con cirrosis instaurada, entonces, ¿cómo les va? ¿Existe alguna terapia que el antiadyuvante? Pues en general con terapia, independientemente del momento de la intervención, mejoran visión, le va mejor, sí, pues a los pacientes intervenidos tempranamente. Y dos, pues la terapia quelante no se ha probado específica para siderosis. El de Feriprone, pues no tiene el mayor perfil de seguridad ocular, pero pues el uso o el planteamiento de usarlo de forma intraocular pues parece tener un riesgo alto de toxicidad y eso pues era lo que tenía para compartir el día de hoy. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Creo que es muy completa la revisión. Yo tengo algunos comentarios basados en la experiencia. Primero está la situación aguda. El paciente que consulta por sensación de que algo le cayó en el ojo y el médico de urgencia no encuentra nada, pues en superficie, en conjuntiva. Am, y a veces la heridita en la córnea o en la esclera es apenas perceptible. Entonces, pues ahí hay que ser muy agudo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? A veces el paciente no estaba manejando la máquina de alta velocidad, pero pasó por allí, ¿sí?
Entonces, si uno le pregunta, ¿usted trabaja como? No, él no trabaja, pero él es oficinista y pasó por la planta y estaban esmerilando y de pronto sintió algo. Entonces, en el caso agudo de sospecha, y como dice el estudio indio, inclusive hay pacientes que no refieren nada, ¿sí? Porque pudo ser en cualquier circunstancia de la cual no se acuerda en que sintió algo, pues la dilatación pupilar y la observación cuidadosa del fondo con indentación, y en caso de que la sospecha sea fuerte y uno no vea nada, pues el TAC con cortes cada milímetro y la ecografía, pero el problema de la ecografía es que tiene que ser dirigida, porque como dijo Rafael, es operador dependiente. Y si no se dirige exactamente hacia la zona de sospecha, pues la ecografía es negativa y eso da una falsa sensación de seguridad. El otro caso es el paciente como el estudio de India, que se presenta crónicamente con disminución de visión o con alteración y nadie sabe por qué. Entonces allí yo les diría que la clave es una fina diferencia en nuestro medio, la raza, una fina diferencia en la coloración del iris. Si hay depósitos rumbrosos en la cápsula anterior del cristalino, pues no hay duda, el caso es fácil. Y si el cuerpo extraño se ve, pues no hay duda. Pero el lío es cuando el cuerpo extraño está detrás del iris, está en el ángulo, y ahí un llamado a la gonioscopia, o está enterrado en el cuerpo ciliar. Ahí solo con TAC cada milímetro y ecografía dirigida se puede hacer el diagnóstico. Pero si ustedes ven un paciente que viene sin ninguna razón, con disminución de la visión por un ojo, miren con mucho cuidado el iris, es comparando. Obviamente que si son ojos claros, pues es mucho más obvio, pero si son ojos oscuros, la diferencia es muy fina en la pigmentación y coloración del iris. Y miren el vítreo también, a veces el vítreo muestra alteraciones. No crean que esto es una cosa obvia. Miren los estudios que mostró Rafael, son muy buenos porque a mucha gente se le pasa. Mucha gente que no está muy metida en el asunto de diagnóstico de siderosis y cuerpos extraños se le pasa. Ahora en Perú, eh, Andrés Lázaro presentó un caso como granuloma de toxocariasis y entraba y sacaba lo que era obviamente un cuerpo extraño. Y él no había pensado que era un cuerpo extraño y se veían ahí los cambios en la retina de siderosis. Lo saca y lo muestra y dice, miren cómo se endureció este granuloma. Y yo le dije, eso no era un granuloma, eso era un cuerpo extraño. Lo mandaste a patología, lo cortaste, lo examinaste, lo sometiste a un imán. Y me dijo, no se me ocurrió, siempre pensamos que era una toxocara. Para que vean que eso le puede pasar a cualquiera, o sea, porque no está la historia y cuando el cuerpo extraño entra por pars plana, por la esclera, y eso cicatriza, no queda nada. Yo he visto varios casos, varios, en donde el cuerpo entró por córnea, cristalino, y no lo sospecharon. O sea, y ahí está la heridita, y ahí está el huequito en el iris, y ahí está la catarata sonular. Entonces, el nivel de alerta que hay que tener ante esto es muy grande para sospecharlo, que son cambios muy finos. El otro dilema que surge es cuando usted ya ve el cuerpo extraño ahí flotando en el vitrio, una particulita metálica, el ojo está 20/20, el paciente no tiene ningún problema, sabe o no sabe. Si sabe, es muy importante que le traiga a uno el material con el que está trabajando, porque si es un acero de muy buena calidad, pues es un punto a favor de observarlo, ¿no? Pero pues obviamente hay que hacer los electroretinogramas seriados. Si el acero es de muy buena calidad y el cuerpito está muy chiquitico y no hay nada, no está dando ninguna consecuencia, pues uno puede considerar observarlo. Esos cuerpos extraños, por ejemplo, si son de hierro y no están dando ningún problema, sí se deben sacar. Y ahí es donde el electroimán, que desafortunadamente pues no se consigue ya, es muy bueno
los motivo a los que tengan interés por la física que fabrique, porque no tiene mucho misterio fabricar un electroimán. Yo he hecho mucho esfuerzo por buscarlo, pero un buen electroimán le permite sacar un cuerpo extraño de esto sin vitrectomía, sin cirugía, una cirugía sencilla y fácil. Me refiero al cuerpito chiquito que está flotando en el vitrio. Y el otro aspecto es lo de sacar el hierro, que decía si se necesitan quelantes o no quelantes. Pues la verdad es que si uno saca el cuerpo extraño, sacó yo creo que el 90-95% de lo que está haciendo daño y queda allí herrumbre. Entonces, cuando uno en vitrectomía sacó el cuerpo extraño, sí hace lo posible por limpiar la herrumbre y el vitrio y el material, pues, herrumbroso que hay alrededor, con esa idea de que algo de hierro debe quedar ahí, que algún daño hace. Bueno, esos son los comentarios que yo tengo. Si hay más opiniones o preguntas, aquí lo más importante para el médico de urgencias, para el médico general, es tenga este diagnóstico en mente, ¿sí? Porque buscando lo encuentran. En el chat no hay pregunta, doctor. Ujú. De los asistentes o de los retinólogos, alguien que quiera hacer algún comentario, de pronto algún caso llamativo. Yo recuerdo un caso en el programa Orbis en Cuba, en donde era clara la historia de cuerpo extraño, una niñita de 10 años. Am, y la habían llevado a cirugía. Un cirujano de retina le había sacado el cuerpo extraño por pars plana, pero el ojo siguió perdiendo visión. Y yo la vi como 3 años después, ya con muy mala visión, muy afectado, y vi claramente que había una siderosis. Simplemente le puse un lente de gonioscopia y ahí estaba el lente, el cuerpo extraño en el ángulo inferior. El retinólogo tuvo la ilusión de que había sacado un cuerpo extraño. Eh, pero obviamente no lo había sacado. Entonces ahí la gonioscopia me salvó y salvó a la paciente pues, de seguirse deteriorando la visión. Entonces, alto grado de sospecha, búsqueda cuidadosa y encuentran algún otro que haya tenido una experiencia parecida. Tenemos un Sí, video. yo recuerdo, Ajá, yo sí. recuerdo durante la residencia, y eso iba a decir, el sitio donde encontramos también un paciente que tenía una siderosis, no se había diagnosticado cuerpo extraño intraocular y estaba en el ángulo inferior. En esa época fue muy difícil sacarlo, ¿no? Pues porque no había todas las herramientas de vitrectomía fina que había ahora, hay ahora, y ese cuerpo extraño nos bailaba en la cámara anterior y para sacarlo fue difícil. Teníamos un electroimán que era una cosa gigantesca y afortunadamente con eso pues logramos sacarlo, pero ya había hecho bastante daño. Entonces sí quería decir que el ángulo camerular, sobre todo en la parte inferior, y a veces están enclavados en el cuerpo ciliar. Hubo otro que estaba enclavado en el cuerpo ciliar y fue realmente muy difícil de sacar. Entonces, hay que ponerle atención a esos sitios raros cuando uno encuentra la siderosis y no ve el cuerpo extraño en la retina ni en la cavidad vítrea. Sí, cuando están en el ángulo es muy importante no ponerse a pensar que uno lo saca desde el sitio puesto, agarrado con una pinza, sino hacer la incisión ahí directamente en el ángulo, una incisión ampliecita y poner un imán. Ahí sí no se necesita electroimán porque uno está al pie. En YouTube de Retina Cali tenemos publicado un caso en donde está enterrado en el cuerpo ciliar. Y ahí sí hicimos el cálculo exacto de dónde estaba con la ayuda de radiografía y TAC. Y hicimos una incisión en esclera, pusimos el electroimán y salió perfecto, sin vitrectomía, sin ninguna otra cosa. A punta de imán se sacan. La otra situación que algunas veces se pregunta es, ¿usted ve algo? ¿Eso es metálico o no metálico? Pues en la lámpara de hendidura con el indirecto, usted puede con un imancito, si esa cosa se mueve, o sea, medio acercarlo al ojo y si ve que se mueve, pues ya sabe, eso es metálico, ¿sí? No pretender sacarlo, sobre todo si es grande, ¿no? Era lo que se hacía antes, se sacaba
aún los grandotes se sacaban y el único objeto era sacar el cuerpo extraño, así el ojo allá quedara todo desbaratado. Hoy en día el concepto, pues no, es dejar el ojo muy bien armado, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra experiencia? De pronto de casos que hayan tenido eh, en donde la presentación haya sido muy inusual. Yo recuerdo varios de pacientes sin historia, como en los hindúes, sin historia de haber tenido cuerpo extraño intraocular, de haber estado en taller, o sea, no cuentan nada y el ojo comienza a desarrollar siderosis y pérdida de visión. Y uno con un examen cuidadoso, inventando pars plana, o a veces está ahí flotando en el vítreo, está clavado en la retina en algún lado. Algo que ha sido interpretado como lesión, como corioretinitis, como toxoplasmosis, como granuloma, como en el caso de Andrés, ¿sí? Se interpreta como otra cosa, pues porque no hay historia, entonces no es fácil pensar. Pero si uno lo tiene en la mente y mira lo de la pigmentación del iris, se le abre la sospecha. Denis tiene la mano alzada. Hágale, Denis. Doc, sí, iba a contar, de pronto no de presentación atípica, sino justo que la doctora Pilar estaba hablando como de la importancia de los elementos para poder quitar el cuerpo estaño intraocular, porque uno dice, sí, hay que quitarlo porque el riesgo de la siderosis, pero es que yo he tenido dos así como de cuerpo extraño flotando que ven bien. Uno lo pude, de hecho lo operó Cataleón cuando era fellow, hasta le pudo dejar el cristalino porque se lo sacó por la esclera y le fue súper bien. Todavía lo veo y está bien. Nosotros tenemos una Grace Haber ahí en la clínica que está medio oxidadita y chilla, pero funciona muy bien. Y el otro había ido particular, entonces no los pues que lo habían operado y se les desprendió la retina, se les volvió a desprender, venía con densirón, movimiento de manos y en su momento él era 20-30. Entonces uno dice, ¿quién sabe qué tipo de cirugía tuvo? Que la persona no tenía cómo sacárselo bien. Bueno, mejor dicho, se pueden llegar a hacer muchos daños sacando el cuerpo estaño intraocular si uno no tiene los instrumentos y si de pronto no tiene mucha experiencia también. Entonces el dilema también no solo es si sacarlo o no sacarlo, sino o sea, yo puedo y tengo las cosas para sacarlo o voy a hacerle más daño. Y me acuerdo de otro, del doctor Ocampo, de hecho, que era un señor que ya llevaba muchísimos años, ya estaba en EPL, siderosis así horrible, un cuerpo extraño porque ya le habían hecho tomografías y todo, y simplemente quería sacárselo. Pues me acuerdo de la cirugía que el doctor lo sacó, pero ya no había nada, todo era como un ojo oxidado por dentro. Y un cuarto, me acuerdo cuando Mejía era mi fellow grande, ¿se acuerda? Y entonces entrábamos los dos a cirugía, a las urgencias, y el cuerpo extraño estaba en pars plana, y yo creo que no intentamos bien, entonces bueno, lo operamos todo bien, y después usted veía a los pacientes que nosotros operábamos el fin de semana, y le vio el cuerpo extraño en la pars plana, y nosotros lo acabamos de operar, le tocó a usted venir el domingo a operarlo y sacar el cuerpo extraño que nosotros no vimos. Esas son como mis cuatro experiencias que recuerdo. Sí, muy buena mención, Denis, porque pues una de las cosas que uno debe hacer es estar muy familiarizado con los instrumentos que tiene. Y hay muchos instrumentos que se han diseñado para sacar cuerpos extraños cuando son grandes, irregulares. El asa, o sea, enlazarlo y sacarlo es un recurso muy bueno. Y uno debe, antes de meterse a cirugía, pues imaginarse cómo lo va a coger y por dónde lo va a sacar y cómo lo va a sacar y con qué instrumento lo va a sacar. Y valga la oportunidad para que nos ocupemos de revisar en el estado de los electroimanes. Yo hace rato que no uso un electroimán o un imán. El imán de tierras raras, o sea, es un imán que en la punta realmente es que tiene el imán y que supuestamente es muy fuerte. Se debe tener, lo debe tener la clínica. Yo recuerdo haberlo pedido más de una vez, pero no estoy seguro en este momento si lo hay o no lo hay. Y la otra herramienta es el electroimán. Solíamos pedirlo prestado al hospital, pero las últimas veces me dijeron que no, que el hospital se había perdido. Yo no sé quién se lo llevó ni para qué, pues, porque
le sirve un electroimán. Pero un electroimán es algo muy fácil de hacer, pues es como un motor eléctrico, ¿no? Entonces, si uno se toma el tiempo, si alguien se toma el tiempo de un taller de esos eléctricos y les explica y les muestra los modelos, pues eso se puede hacer muy, muy fácilmente, ¿no? Sería bueno ocuparse de que tengamos imanes en cirugía. Muchas Ok. Si no hay más comentarios, de pronto a Rafael le encargamos esa labor, que mire a ver qué tenemos, qué nos hace falta, revise el armamentario de instrumentos y de imanes y haga una propuesta y yo se la respaldo para que el comité de compras eh, acepte eso, porque es absolutamente salvador. Lo que dice Denis es súper cierto. Uno se mete sin los instrumentos y hace destrozos, porque los cuerpos extraños comienzan a bailar y a brincar para todos lados. Yo recuerdo una experiencia horrible donde el cuerpo extraño me hizo toda clase de daños en la retina. Terminé con silicón, con láser, con... Terrible, fue porque no tenía el instrumento apropiado para sacarlo. Bueno, muy bien. chévere. Muchas Muchas gracias. gracias.